Bien. Ahora sí, preguntas hasta esta parte. Hasta esta parte lo único que hemos hecho es llenar un poco los formularios con los datos que tenemos y a partir de acá tenemos que hacer el análisis. ¿Qué es lo que está mal? No sé si hay alguna duda de los formularios. Licenciado, solo quería recordar sobre la actualización se saca con el monto por Ah, UFB ya. final de Ah, UFB ya. inicial. ¿Quieres que te lo ponga en la fórmula? Sí, Ya, claro que sí. más o menos cómo sacó el 20, digamos. Ya. Es igual a el importe anterior dividido entre la UFB final, entre la UFB inicial, menos 1. Esa es la fórmula. No es por licen, por UFB final dividido entre UFB inicial. Ah, es que esta es una forma más rápida. El otro es como que das mucha vuelta en la fórmula. Igual, el otro camino es válido. Seguramente te debes referir al, si no me equivoco, es algo así. UFB final, en vez de menos 1, acá nuevamente le restas el importe anterior, el Sí, importe exacto. saldo. Vamos a poner importe saldo, ¿ya? Saldo, crédito fiscal. Esa es la otra fórmula, es lo mismo. El menos 1 justamente te evita de volver a hacer de volver a typear si quieres en tu calculadora el importe saldo de crédito fiscal. Entonces acá si te fijas solamente voy a typear un solo resultado, o sea, los 730, y hago esta fórmula de la UFB final entre la UFB inicial menos 1, para evitarme volver a typear el importe del saldo anterior. Esa es la fórmula, ¿sí? Ya, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bien, señores. Licenciado, ¿Sí? no, siga nomás, siga nomás. No, dime. Escucho. No, quería saber si en algún caso va a cambiar, digamos, el procedimiento para resolver, digamos, algún nuevo caso que nos diga y qué diferencia para resolver. Sí, van a ver, estos son casos básicos, señores. Estamos iniciando con casos muy básicos, pero más adelante vamos a ver casos un poco más complicados. Y Para el obviamente examen, decía. vamos a verlos algunos conmigo y otros obviamente lo van a resolver ustedes. Pero lo vamos a hacer de manera conjunta, no se preocupen. Ya, listo. Muy También, bien. Lisa. Señores, entonces analicemos la siguiente parte que son los hallazgos de auditoría. ¿Alguien puede dar lectura, por favor? Ahí tienen. Sin miedo. De acuerdo a la revisión de las facturas de ventas, se pudo evidenciar la factura número 580 de bolivianos 12.500 fue declarado por un importe de 1.250. En el punto 2, de acuerdo a la revisión de las facturas de compras declaradas, se pudo evidenciar que existe una factura por bolivianos 51.800 por concepto de servicios, que no cuenta con un documento fehaciente de pago. Muy bien. Ahora sí, auditores, escucho sus conclusiones de esos dos hallazgos. ¿Qué están observando? ¿Qué marco normativo podríamos aplicar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué harían?
Dice, en el punto uno ha habido, ¿cómo se dice? Un volteo de números. ah, ¿Volteo de números? No, en realidad se han comido un cero. sí, sí, sí. Pasa eso, Lice, pero siempre. Sí, exacto. Solucionar ese problema. Ese es el detalle. Ya, entonces en el primer punto estaríamos concluyendo de que hay una diferencia que en este caso, ¿qué corresponde? ¿Pagar más o pagar menos impuesto? Pagar menos. Pagar menos. Pagar menos. Menos, pero si es una factura de ventas. Tienen que pagar más, dicen. Sí, 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 es de ventas, es pagar más. Eso, muy bien. Entonces, estamos concluyendo que deberíamos pagar un mayor impuesto, ¿no? Ahorita vamos a ver las diferencias y eso. ¿Y qué pasa con el segundo punto? Tenían que haber bancarizado. Tendrían que haber bancarizado, pero a ver, acá habría dos observaciones entonces, ¿no? Dicen Sí. fehaciente, ¿qué significa? Yo algo feo me imagino eso. ¿O cómo es? Fehaciente. Ujú. En términos legales, tributarios, documento fehaciente de pago significa un documento que esté acreditado por el sistema bancario de nuestro país. O sea, es un documento acreditado por todo nuestro sistema bancario. Quiere decir de que este tipo de facturas que sean iguales o mayores a 50,000 deberían contar con un documento acreditado por un banco que pertenece al sistema bancario de nuestro país. O sea, básicamente todos los documentos que se emiten para pagar facturas. Por ejemplo, el cheque, transferencia electrónica, orden de transferencia, depósitos en cuenta. Entonces, ese es, en resumen, el documento fehaciente de pago. Suena feo para las personas que no bancarizan, porque cuando se olvidan a bancarizar, justamente es porque no cuentan con este documento. Entonces, hablando de bancarización, ustedes han hecho un mapa mental de lo que es bancarización. ¿Cuál es en esencia el fin de ese marco normativo? Evidenciar, evidenciar las compras de gastos. Ya compras y ventas, pero a ver, Todas las transacciones arriba de 50.000 bolivianos deben estar debidamente respaldadas por documentos reconocidos por la ASFI, ya sean cheques o las boletas de los bancos. ya muy bien, entonces estamos hablando de que toda transacción que se realice y que sea igual o mayor a 50,000 bolivianos, ya sea por venta y por compra, debe estar respaldado por un documento emitido por una entidad financiera. ¿Sí? Ya sea este cheque, ya sea un depósito en cuenta, ya sea una transferencia electrónica, ya sea una transferencia vía orden. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que este tipo de transacciones deben estar respaldados. Entonces, acá, ¿qué observarían ustedes, señores? Muy poca atención de parte del contador como para tener ese error de olvidarse un simple cero. ¿Qué más? ¿Solo van a observar eso? ¿Que falta de atención? ¿Qué hacemos con el IVA crédito fiscal? No le, no, no lo Eh, como no cuenta con reajustamos. saldo, entonces no está perdiendo el IVA crédito.
no puede declarar esa factura. Ya la ha declarado, pero... Le van a depurar. Exacto, muy bien. Y acá ya estamos hablando de un término nuevo que nosotros como auditores tributarios debemos manejar muy bien. La depuración del crédito fiscal. Entonces, la RND 1715 justamente nos indica de que cuando el contribuyente no respalde con documentos fehacientes de pago sus transacciones de ventas y compras iguales o mayores a 50,000, está sujeto a la depuración del crédito fiscal en el caso de las compras y en el caso de las ventas, el no poder compensarse ese IVA que está generando producto de la venta. ¿No? Entonces, fíjense el riesgo tributario que se genera al no exigir o al no respaldar este tipo de transacciones. Entonces, depurar, señores, es que el fisco viene y te dice, contribuyente, a usted no le corresponde este crédito fiscal. Por lo tanto, me tiene que devolver. Usted no debió declarar esta factura porque no tiene un documento fehaciente de pago y no cumple con lo que indica la normativa. ¿Se comprende esta parte, señores? Sí, dice. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguien más habló por ahí atrás? ¿No se escuchó bien? Está bien, Liz. Muy bien. Entonces le vamos a depurar el crédito fiscal. Muy bien. Perfecto. Aclarados esos dos puntos, ya podemos empezar a hacer nuestras hojas de trabajo. Todas van a ser realizadas al 30 de marzo para efectos de cálculo de deuda tributaria. ¿Alguien me puede decir de qué está compuesto la deuda tributaria? Tributo emitido actualizado más interés. Muy bien. Cuando ya hablamos de tributo omitido, ya estamos hablando de que el tributo original adeudado está actualizado. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que generar esa fecha todas nuestras deudas tributarias. ¿Qué es lo que se nos pide? En base a los datos de las ventas, compras y saldos, llenar el formulario IVA 200 EIT, 400, ya lo hemos hecho. Elaborar las planillas de trabajo, analítica, diferencias y deficiencias. Determinar el reparo de auditoría si corresponde, en base a los hallazgos de auditoría al 30 de marzo del 2019, y presentar si corresponde el proyecto de rectificatoria de ambos formularios. Perfecto. Pasemos a el índice, ustedes ya lo conocen, el programa también, esto ustedes lo tienen que adecuar, obviamente vamos a cambiar acá, por ejemplo, el periodo. En este caso estamos hablando de febrero 2018. Estamos hablando de la empresa XYZ, si no me equivoco. Auditoría tributaria, vamos a ver lo que es el IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal. ¿Sí? Tenemos ya nuestro formulario 200, nuestro formulario 400 y pasamos a nuestra planilla analítica. Perdón, acá no debería haber cambiado es el nombre de la consultora. Acá sí. Bien. Entonces, nuevamente venimos a esta parte en la cual nosotros debemos determinar diferencias con fines de buscar reparos. Entonces, ¿qué haríamos, señores? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Como que el papel de trabajo ya nos invita, ¿no? A hacer una diferencia rápida entre los importes según auditoría y los importes según contabilidad o según el contador. Entonces, en los saldos según auditoría, ¿cuánto deberían haber sido mis ventas? Si calculamos rápidamente con el planteamiento. Y nos vamos arriba para ver los hallazgos. Ahí está.
Una factura de venta que debería haber sido declarada por 12.500 fue declarada por 1.250. Entonces, según contabilidad, mantenemos lo declarado, que serían los 260.000. Yo ya tengo ese dato en datos según contabilidad. Ahora, ¿cómo determino mi saldo de auditoría? Si tengo una factura de 12.500 declarada por 1.250. Vamos a hacer esto auxiliar. ¿Cuánto sería la diferencia no declarada, señores, según este pequeño cálculo que vamos a hacer en pantalla? Simplemente decimos 12.000. 11.250. Muy bien. 11.250. Entonces, nosotros hemos determinado en el primer punto que este contribuyente no habría pagado sobre esta base, deberíamos asumir que el saldo según auditoría sería los 260.000 más los 11.250. Para que nos determine una diferencia exactamente igual a 11.250. ¿Se comprende esta parte, señores? Simple diferencia, resta. Sí, sí. Muy bien. Entonces, automáticamente yo acá en mi papel de trabajo calculo el IVA débito fiscal según auditoría, el IVA débito fiscal según contabilidad. Y ya tenemos determinado nuestro primer tributo, ¿no? No pagado. En este caso, 1.463. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? Ya hemos resuelto el primer punto. Señores, me están siguiendo, ¿no? Porque me preocupa que no me digan nada. Me asusta. No, dicen, está bien, solo que estabas ajustando el 13%. Ah, ya. Ya, atentos, por favor, ¿ya? Igual esto lo van a tener. Yo les voy a pasar esto como el anterior ejercicio. Y lo van a poder ir resolviendo paso a paso. ¿Ya? Lo que sí quiero es que me comprendan y que sobre todo entiendan el enfoque que le estamos dando a este tipo de auditorías. No deja de ser un enfoque de auditoría, pero acá ya estamos viendo los aspectos tributarios. Bien, obviamente va a tener un efecto en lo que respecta al IT. Por lo tanto, calculamos también el 3% del total venta según auditoría y según contabilidad. Obviamente esto ya viene del formulario, ¿no? Perfecto. Pasemos a las compras. Según el formulario 200, las compras declaradas, vinculadas, sobre el cual se aplica el 13%, son de 195.000. ¿Sí? Eso es según contabilidad. Ahora, voy al planteamiento y resulta que esta empresa nos respaldó una transacción de 51.800. O sea, nos respaldó con un documento fehaciente de pago. Por lo tanto, debemos nosotros determinar esa diferencia. En este caso, tendríamos que decir que la diferencia va a ser 51.800. Por lo tanto, el saldo de auditoría llegaría a ser 143.200. Lo único que he hecho es, como se fijan en la fórmula que aparece en su pantalla, es restar 51.800 a los 195.000 declarado por el contador. A estos saldos le aplicamos el 13% para determinar la diferencia en el IVA crédito fiscal. No se olviden que cuando acá es positivo, la diferencia en lo que estoy marcando, que lo voy a marcar con un color Verde. verde, muy bien. ¿Sí? Y acá lo vamos a marcar con un color. ¿Por qué? No se olviden que cuando determinamos una diferencia positiva en el IVA débito y en el IT, automáticamente estos dos importes que son la diferencia se convierten en deuda tributaria. Y cuando la
diferencia es negativa en el crédito fiscal, también debemos asumir que para cálculo de deuda tributaria corresponde, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que el contribuyente se habría aprovechado de un crédito fiscal que no le corresponde. Por lo tanto, también se debe pagar esta diferencia negativa. O sea, si aparece negativo es porque estamos hablando de un IVA crédito fiscal. Y si aparece positivo, como en el IVA débito y en el IT, es porque estamos hablando de justamente obligaciones por pagar. Bien, señores, hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Cómo dijo de cuando aparece negativo de compras, Liz? A ver, ¿qué lectura puedes hacer en esta parte, estimado? La que estoy marcando. No vale, si Liz me ha devuelto la pregunta. Pero te estoy preguntando para que analices justamente por qué la diferencia negativa. ¿Alguien más? Es porque no tenemos IVA a nuestro favor. No, lo dije hace rato. Lice, porque el saldo de auditoría es menor que el saldo según contabilidad, por eso sale negativo. Pero ¿por qué es menor al saldo según contador? Por la depuración que se le ha hecho de la factura de 51.800. Exactamente. Esa es la razón. Entonces, la lectura que yo debo hacer de este papel de trabajo es que según contabilidad se habría declarado más crédito fiscal. Y según auditoría, nosotros estamos determinando un importe inferior justamente porque hemos evidenciado que hay una factura sin respaldo de pago. Entonces, esa es la razón por la que va a haber una variación negativa. Y en el caso pareciera, ¿no? Que es negativo, entonces hay que ajustar a menos. Claro, pero en que en realidad esto va a ser una deuda tributaria al igual que el IVA débito, porque en este caso el contribuyente se está apropiando de un crédito fiscal que no le corresponde. Esa es la lectura que tenemos que hacer de este papel de trabajo, señores. En el IVA débito como que es más fácil, ¿no? Estoy declarando menos ventas y por lo tanto tengo que ajustar un importe, una diferencia positiva. Pero en el caso del crédito fiscal debemos analizar el por qué hay la diferencia y qué reparo respalda esta diferencia. Y justamente su compañera mencionaba de que el contribuyente se habría aprovechado de un crédito fiscal que no le correspondía, por lo tanto se efectúa la depuración de ese crédito fiscal. Bueno, Liz. ¿Se comprendió esta vez? Sí, ahora sí. Sí. Muy bien. Lice, una consulta. Sí. En el caso esto de la bancarización, ¿qué pasa si en el caso de que me han dado la factura por 51.300, pero yo le he hecho el pago en 2 pagos en efectivo? Igual me van a depurar. 2 pagos en efectivo. Si, digamos, le pago la mitad esta semana y la siguiente semana le pago la otra mitad y resulta que al final me ha traído la factura por el total. Ah, ya. O sea, tú te refieres a que no debería haberse bancarizado porque son dos facturas diferentes que tu proveedor en este caso lo ha hecho en una sola factura. ¿Te refieres a ese Sí, ejemplo? Ya, sí, ¿qué pasa ahí? en ese caso igual hay la obligación de bancarizar por el importe de la factura, pero lo más sano sería devolverle la factura al proveedor y pedirle que te haga las 2 facturas separadas. Si es que corresponde a 2 compras totalmente diferentes, ¿no? Ahora, si solamente quieres partir la factura para evitar bancarizar, obviamente está mal. No, en ese caso igual se depura el crédito fiscal.
Ya, Lisa, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Pero dicen, si es del mismo, si es de la misma compra, por decir, Ya. entonces se ha pagado, como dice el mismo ejemplo, en este caso, si se está pagando en efectivo, Ujú. ¿qué documento sería fehaciente para respaldar este pago o esta factura? Y bueno, tendrías que utilizar depósito en cuenta, tendrías que utilizar cheque, transferencia. Igual, si lo haces en dos pagos, igual puedes utilizar un medio, una intermediación financiera, ya sea vía depósito, vía cheque, vía transferencia. O sea, la bancarización no te dice de que exactamente tengas que pagar el mismo importe de tu factura. Tú puedes pagar esa factura en 3, 4, 5 pagos y tienes que informar esos 5 pagos en tu bancarización. Y Es si no tienes acumulado, esos ¿no? 5 pagos, lamentablemente ese crédito fiscal corre el riesgo de ser depurado. Ah, ya, ya. Ujú. Ya, listo, gracias. Muy bien. Bien, señores. Entonces, con estas primeras diferencias de nuestros dos impuestos, pasamos a la siguiente hoja de trabajo, donde vamos a determinar la deuda tributaria. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un cuadrito un poco más grande. Y acá es bien importante determinar los datos para el cálculo de la deuda tributaria, porque esto sí lo van a hacer, ¿no? Entonces, el NIT es 7, de acuerdo al planteamiento. ¿Cuándo se habría vencido la obligación de este contribuyente? Estamos hablando de febrero 2018 con 20. un NIT 7. Perdón. 21 de marzo. 21 de marzo del 2018. ¿Sí? Obviamente acá está por defecto, me salen las UFBs por una fórmula. Yo les puedo mandar igual una base de UFBs, pero igual lo pueden descargar. Les voy a mandar para que sepan también de dónde descargar, siempre que necesiten estos datos. Lice, pero en el planteamiento del problema que nos dé, no nos pusiera directamente las UFBs. Por favor. No, no, señores. No es difícil. Les voy a mandar un Excel donde ustedes, así como yo, están poniendo la fecha. Fíjense, ahora vamos a cambiar la fecha del UFB final. Tenemos, esta auditoría se ha realizado el 30 de marzo. Por lo tanto, a esa fecha vamos a calcular nuestro reparo. Fíjense, automáticamente yo ya tengo la UFB. También, Sí, dicen, si nos manda sí, se los voy a esa pasar. hoja de trabajo estaría mejor. Sí, no se preocupen, no se trata acá de restringirles información, nada. Les voy a mandar un Excel donde ustedes van a poder poner eso y automáticamente les va a salir la UFB. Pero también les voy a mandar la página del Banco Central de Bolivia para que ustedes sepan de dónde descargar, porque saben que la UFB se actualiza día a día. Entonces es importante que ustedes conozcan de dónde pueden recabar esta información. ¿Ya? No hay problema. Entonces, automáticamente por fórmula también yo determino la diferencia entre la fecha final y la fecha inicial. Justamente acá me estoy poniendo, ¿no? Fecha de vencimiento de la obligación tributaria. Vamos a aumentar tributaria. Y fecha de cálculo para auditoría de la deuda tributaria. Como no transcurre más de 4 años, mantenemos nuestro interés, nuestro primer rango de interés, que es el 4%. Entonces, en el caso del IVA, tenemos que hacer un reparo de los 1,463 por débito fiscal y de los 6,734 por crédito fiscal. Para ser más exactos, me voy a poner una flechita y así ustedes saben de dónde proviene este importe.
¿Sí? SS más... Entonces, estamos sumando los dos IVAs, tanto el IVA débito fiscal como el IVA crédito fiscal, que no debería haber sido declarado en ese periodo. En cuanto al IT es más sencillo porque tenemos 338 de diferencia, ¿no? Podemos hacer por fórmula. No están prohibidos de trabajar con Excel, por si acaso, señores. Para nada. Obviamente los que son más curiosos, los que les gusta un poco el tema de manejar en Excel, lo pueden hacer. Lo que sí, las presentaciones a mano. Ya de repente el Excel mucho les puede ayudar en la parte de los cálculos, parametrización de ciertas fórmulas, etc. ¿Sí? Para tener menos riesgo de equivocarse. Bien, la actualización está como dice acá. Actualización es igual a UFB final entre UFB inicial menos 1 por el tributo, ¿no? En este caso, el IVA va a ser, aquí estoy poniendo los cálculos auxiliares para que lo tomen en cuenta, 2.29845 entre 2.25069 por 8.197. Y lo mismo para el IT, 0 por 338. ¿Sí? Ahí está. ¿Quieren saber de dónde sale esto? Entonces se los voy a poner otra flechita. Esto con el ánimo de que ustedes no se olviden de dónde proviene. Pero no se tienen que memorizar. Tienen que ser más analíticos en este sentido. Entonces, esos 174 provienen de ese cálculo, los 7 provienen del cálculo de la actualización del IT. ¿Sí? Entonces, si nosotros sumamos el tributo más la actualización, vamos a obtener lo que es el tributo omitido. Y a partir de este tributo omitido debemos calcular el interés. Y el interés no es más que la aplicación de esta fórmula que está en el recuadro, ¿no? Que es una fórmula de valor presente, ¿sí? Y eso nos ayuda a poder determinar que el interés del IVA es 355 y el interés del IT es 15 bolivianos. No corresponde el pago de incumplimiento a deber formal porque este contribuyente habría declarado su impuesto. Lo único que ha hecho mal ha sido declarar mal su impuesto. Entonces no habría ninguna multa. Por lo tanto, tenemos una deuda tributaria de 8.726 por IVA y de 359 por referenciamos, no nos olvidamos siempre de referenciar nuestros datos para no olvidarnos. Acá también les voy a poner una flechita. Crédito fiscal, débito fiscal, IT 1, dice, ¿no ve? ¿Perdón? Referencia de papel de trabajo. Sí, exactamente. Entonces, estos intereses provienen de la aplicación de esta fórmula, ¿no? Entonces, donde interés es igual a tributo omitido, no se olviden, tributo omitido es esto, por eso es que siempre primero se actualiza el tributo y después recién se realiza el cálculo del interés. Me ha dado un lapsus. Bien, señores. Consultas, dudas, vamos a quedar acá. ¿Sí? ¿Escucho? ¿Y el examen lo vamos a hacer a mano? A mano. A mano, a mano. A compu, dice. No, mucho riesgo de copia.
No, señores, es una instrucción y no difícilmente. Quizás para el segundo parcial lo que sí les voy a dar son opciones de respuesta o que me manden directamente, por ejemplo, cuánto es la deuda tributaria de un caso. Y ahí sí de repente pueden utilizar plantillas en Excel si desean. No hay problema. O sea, no estoy en contra de que utilicen la tecnología. O sea, obviamente es importante, pero para tema de evaluación sí o sí a mano, ¿no? Y para que ustedes también comprendan el proceso, necesito que copien estos ejercicios a mano. Porque si no sería fácil, yo les paso esto y a los que les interesa lo van a volver a ver. Y a los que no, pues lo van a dejar así y van a asumir de que ya han hecho la tarea y que ya está, ¿no? Entonces, eso es importante de que ustedes, al volver a transcribir todo esto a mano, recuerden todos estos procesos que estamos realizando. Dicen, casi ya se va a hacer, no, me puedo despedir. Dicen, tengo una emergencia. Chao, chao. Nos vemos el jueves. Gracias, Les gracias. ¿Sí? les hago una consulta. Estos dos casos que hemos visto, ¿eso hay que presentar a mano? Sí, exactamente. Ah, ya está bien, Lisa, gracias. Muy bien. Señores, pueden ir poniendo presente en el chat y nuevamente les dejo con lo que habríamos quedado al inicio de esta sesión. Nuestro examen va a ser el martes 26 de mayo. Horas 22, 10 de la noche hasta las 12 de la noche como tiempo máximo. Obviamente los que terminen más antes lo pueden hacer más antes y se retiran. ¿Sí? Y la ponderación de este primer parcial consiste en 40 puntos los trabajos prácticos, que son mapas, cuestionarios y presentaciones. A mí me neutralizan estas dos prácticas hechas a mano a los 40 puntos. No, aquí está en amarillo. 10 puntos Ah, ya, aquí, ya. caso 1 y el caso 2. Ah, ya, listo. 30 puntos la teoría, que va a consistir en 15 preguntas. 20 puntos la práctica, que se van a asimilar mucho al caso 1 y caso 2. Por eso es que quiero que practiquen esos dos casos. Esto se ha consensuado, creo que la mayoría ha aceptado, y en pos de que no tengan ninguna dificultad al momento de cargar su material. Bien, señores, por favor, vayan nuevamente viendo el caso 2. Revisen todo lo que les voy a mandar y en base a eso, por favor, vamos a ir charlando el día jueves. ¿Ya? Dicen, quería pedirle un favor. El link de donde está subiendo el caso 1 y caso 2, ¿me podría proporcionar, por favor? Claro que sí, se los voy a mandar otra vez en la sesión de hoy día del Drive. ¿Ya? Muchas YouTube, gracias. dicen. YouTube. Sí, desde hoy sí va a ser YouTube. Les voy a mandar directamente